Pues hermanos, de verdad que es un gozo, es un privilegio de verdad poder estar acá con ustedes y poderles ver nuevamente, y también pues la representación de la iglesia de Filadelfia Monterrey Celaya acá con nosotros. De verdad que nos da mucho gusto verlos. Ayer vimos a algunos, hoy vemos a otros, y de verdad que nos gozamos con ustedes, nos gozamos con ustedes que tomaron esta decisión de bautizarse el día de ayer. Y lo que yo les decía, de verdad llena de gozo mi corazón el ver jóvenes tomando estas decisiones en estos tiempos de verdad que vivimos, que son tan difíciles, llenos de distracciones, llenos de tentaciones, llenos de otras cosas, y verlos tomar decisiones, verlos llegar a la iglesia temprano, de verdad nos llena de gozo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la siguiente generación de líderes. ¿Sí? Ustedes son los que están aquí al frente llevando a nuestra iglesia a todos esos lugares que el Señor tiene preparado hasta que Él venga, que no dudo que es muy pronto, pero tenemos que seguir trabajando mientras esto sucede. De verdad, reciban un afectuoso saludo de la iglesia en Monterrey. Saben que siempre estamos orando por ustedes, también por Guadalajara. Ahorita platicaba con Israel en Guadalajara, están listos ellos también. Y bueno, hermanos, hay que seguir avanzando, ¿verdad? Hay que seguir avanzando en todo lo que se nos ha encargado. El domingo pasado en la enseñanza de Mateo terminábamos con una frase súper importante, ¿verdad? Que el mayor fracaso de un cristiano, de un creyente, es tener éxito en las cosas que a Dios no le interesan, ¿verdad? Entonces hay que enfocarnos en lo que realmente a Dios le interesa, porque cuando tocamos su corazón, entonces es cuando las cosas maravillosas suceden en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia y por ende en nuestra iglesia. ¿Sí? Bien, pues el día de hoy la transmisión se llevará a cabo desde Monterrey, pero esta enseñanza quedará grabada y se subirá a YouTube. Y era algo que yo quería compartir con ustedes, ¿verdad? Como les digo, no siempre tengo el privilegio de estar acá, entonces es algo especial para ustedes. Y yo quiero compartir acerca del poder de Dios en el creyente. Yo no sé si usted sabía que usted y yo tenemos poder. Fíjese lo que digo. Usted y yo tenemos poder. Ahora vamos a poner en contexto mis palabras, ¿verdad? Uno de los problemas más frecuentes en el que caemos la mayoría de los creyentes, hermanos, amigos, es leer la Biblia. Fíjese, es leer la Biblia sin darle toda la credibilidad. Lo voy a repetir. Uno de los problemas frecuentes en los creyentes es leer la Biblia sin darle toda la credibilidad. Y digo toda porque, si bien es cierto, creemos algunas cosas y las damos por sentadas y sabemos que así fueron, ¿ok? Pero otras, a pesar de que decimos que las creemos, no actuamos de acuerdo a ello. O sea, no actuamos de acuerdo a lo que decimos creer. Por eso hay una frase que repetimos constantemente y decimos que la Biblia no es difícil de entender, es difícil de creer. Por ejemplo, ¿cuántos creen que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo en seco? Amén. Amén. ¿Cuántos creen que Gedeón tuvo una victoria con 300 hombres contra un ejército numeroso? ¿Cuántos creen que David mató a Goliat con una sola piedra? ¿Cuántos creen que Jonás fue preservado en el vientre del pez para cumplir una misión? ¿Cuántos creen en la conquista de Jericó, que el pueblo de Israel le dio 7 vueltas, gritó y sus muros cayeron? ¿Cuántos creen que Elías hizo descender fuego del cielo para probar que su Dios es el único Dios vivo y verdadero? Pero hermanos, cuando hablamos de las cuestiones que son de aplicación práctica en nuestra vida, es ahí donde decimos, allá en el norte, donde la puerca tuerce el rabo. Ahí es donde ya no creo tanto. ¿Sí? Ahí es donde no le damos toda la credibilidad. ¿Y sabe qué es lo que pasa?
que cuando tú y yo no le damos la credibilidad, la certeza a la Biblia en lo que es la aplicación práctica para nosotros, perdemos poder. Hay un pasaje que todos conocemos, incluso los alumnos de memoria, y decimos creerlo, pero muchas veces con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de actuar, demostramos algo diferente. Todos conocen este pasaje de 2 Timoteo 1:7, cuando dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Entonces, vean, yo inicié diciendo que los creyentes tenemos poder. La Biblia da testimonio de que eso es cierto. El problema es cuando en mi manera de vivir no demuestro esto, porque yo mismo estoy menguando, minimizando ese poder. Fíjese, todos nosotros, los que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, hemos sido dotados de ese poder. El poder se nos ha otorgado, se nos ha dado. Entonces, yo, como siempre, me gusta hacer preguntas. Y yo lanzo 2 preguntas aquí, obviamente personales. ¿Mi vida refleja ese poder? ¿Mi vida realmente está reflejando el poder que Dios me ha dado? Ahora, ¿estoy utilizando correctamente ese poder? ¿Cuál es el objetivo de la enseñanza? Que podamos entender con claridad el poder que tenemos de Dios como creyentes y que podamos utilizarlo de la forma correcta y de acuerdo a su propósito. Quiero compartir con ustedes, en cuanto al poder de Dios, 3 cosas. Primero, quiero demostrar su origen, dónde se origina ese poder de Dios en el creyente. Segundo, quiero compartir con ustedes, ¿sí?, la demostración de ese poder, cómo se ve ese poder manifestado en mi vida. Y tercero, y no menos importante, que podamos entender el propósito de Dios en darnos ese poder. ¿Sí? Entonces, ¿me acompañan? ¿Estudiamos juntos? Abra su Biblia, por favor, en 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Vamos a leer 5 pasajes, 5 versículos. ¿Están ahí? Amén. Dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Corinto, una iglesia que después de haber sido exhortada, de haber sido reprendida por su carnalidad, tomaron cartas en el asunto, hicieron lo que tenían que hacer y Dios empezó a transformar esa iglesia de una manera poderosa. ¿Ok? Y en ese contexto, ¿sí?, es que aquí estamos viendo lo que Pablo les dice, cuando está hablando de esto. Les dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y ¿de qué? Poder. De poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Dónde se origina el poder de Dios en el creyente? Vean lo que dice el apóstol Pablo aquí en los primeros 2 versículos. Dice: hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse más bien
no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Ok? Yo quiero que comparemos dos eventos claves en la vida del Señor para que podamos comprender el origen de este poder. Y el primero es en la tentación del Señor Jesús, en Mateo 4. ¿Ok? En Mateo 4, en verso 8 al 10, quiero que vayan ahí, por favor, porque quiero que vean las palabras del diablo, las palabras de Satanás hacia Jesús y la respuesta de Jesús. ¿Ok? Y luego vamos a ir a Mateo 28, una vez que el Señor Jesús murió, fue sepultado y resucitó, y van a ver sus palabras. Y entonces vamos a entender el origen. Mateo 4, 8 y 10. ¿Están ahí? Amén. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás le está ofreciendo todos los reinos del mundo. Le dice, con una condición: si tú te postras en este momento y me adoras, yo te doy esto, yo tengo el poder de darte eso. Ahora vean la respuesta de Jesús, porque Jesús le dice: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero es de notar que Jesús no se puso a argumentar con Satanás diciéndole: no es cierto, tú no tienes ese poder, tú no me lo puedes dar. No le dijo. ¿Saben por qué? Porque era cierto. Satanás tenía ese poder, porque Satanás fue el primer rey sobre esta tierra. Antes de Adán y Eva, Lucero, antes de ser Satanás, él estaba reinando y él tenía el poder sobre la creación. Satanás, o Lucero más bien, estaba sentado en el trono de la creación. ¿Ok? Y eso, aunque él ya había, ¿sí?, mostrado su orgullo y su soberbia y había sido destituido, ahora sí, de la gloria de Dios, ¿verdad?, seguía con ese poder. ¿Ok? Por eso Jesús no lo contradice. Jesús no le dice: no, no es cierto. Jesús le dice: perdóname, pero al único que voy a adorar es a Dios. Eso dice la Escritura. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Vamos a Mateo 28, verso 18. Conocemos todo lo que es la gran comisión, ¿cierto? Sí. Pero por lo general leemos desde el versículo 19 y 20, ¿verdad? Cuando dice en el 19, por tanto, ir y hacer discípulos de todas naciones, sí. Pero hay un verso muy importante que es el 18. Y en el verso 18, vean lo que dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo a sus discípulos, a los apóstoles, ¿qué dice ahí? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora sí, ya tengo todo el poder en el cielo y en la tierra. Ahora sí, ya vencí a Satanás. Ahora él no lo tiene, lo tengo yo, porque yo fui ese cordero sin mancha que morí en la cruz por los pecados de la humanidad. Ahora me has entregado a mí todo. ¿Ok? Por eso Pablo, cuando está hablando a los corintios, les dice: lo que a mí me interesa que ustedes sepan es a Jesucristo y este crucificado, porque ahí está el poder. ¿Me van siguiendo? Entonces, el poder proviene de Dios, pero se hace manifiesto en el evento de la cruz. ¿Ok? Aquella cruz en la que Jesús fue crucificado. Por eso, la predicación de la cruz, la salvación en Jesucristo, no solo tiene el poder para salvarnos, porque nos salva. Todos los que lo hemos reconocido hemos sido salvados, ¿verdad? La sangre de Cristo, ¿sí?, ¿qué hizo? Perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Pero esta predicación de la cruz, la salvación en Jesucristo, también es poder de Dios para nosotros que somos salvos.
para tener una vida de victoria. Hermanos, amigos, el creyente fue diseñado por Dios. El creyente, no el ser humano, el creyente fue diseñado por Dios para llevar una vida de victoria. ¿Okay? Y no lo estoy, esa vida de victoria no la pongo como el cholo mareador de los Daniel Javid y todos esos. No tiene nada que ver con eso. Por favor, no se confundan. ¿Sí? Eso no es. Es una vida de victoria para santidad en mi vida. No para que todos los negocios que yo emprenda y entonces, a ver, esos si Dios quiere te los va a dar y si no, no. ¿Me explico? Pero la vida de victoria en santidad, esa es la que Dios diseñó para el creyente. Para que aquellas cosas que hoy en nosotros son un problema, mañana no lo sean. Vendrán otras, pero no las mismas. Eso quiere decir que yo voy creciendo y voy teniendo una vida de victoria. ¿Sí? Y usted piense, antes de convertirse, ¿cuáles eran esas áreas grises, oscuras en su vida? Yo lo recuerdo perfectamente bien. Algunas las he platicado con mis hijos. ¿Cuáles eran, una vez que me convertí, cuáles eran esas cosas con las que yo batallaba? ¿Sí? Y ahora, 20 años después, puedo dar gracias a Dios que ya no son esas, que son otras. Pero cada vez más, ¿cómo decirle? Si antes eran cosas que hacían, ahora son cosas en mi mente nada más, que ni siquiera quiero permitir que estén ahí, todo lo que hemos estado enseñando en Mateo. Esa es la vida en victoria que el Señor nos quiere llevar y que estamos diseñados para ello. ¿Sí? Todo se origina en el poder de Dios consumado en la cruz. Por eso hay que entender el origen, para ver lo que Pablo les dice en esta misma carta de Corintios, en el capítulo 1, verso 18. Fíjense, por eso cada palabra en la Biblia, como les digo, no es ociosa, cada palabra tiene su razón de ser. Y Pablo les dice en 1 Corintios 1, 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, a los creyentes. Esto es, a nosotros, dice Pablo, la iglesia es poder de Dios. Es poder de Dios. Entonces, cuando Jesucristo vino a la tierra, Él vino a establecer su reino físico y espiritual. ¿Ok? La Biblia dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿cierto? Pero cuando Él fue rechazado por los judíos, Él pospone ese reino físico y terrenal para su segunda venida. Esto lo hemos estado hablando con el Evangelio de Mateo. Sin embargo, aquí está la clave. Sin embargo, Él deja en los corazones de sus discípulos un reino espiritual. Ese reino al que usted y yo formamos parte cuando reconocimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Porque la Biblia da testimonio que el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros. Entonces, ese reino tú no lo puedes ver porque no es físico, es espiritual. ¿Cómo crece? Cuando tú compartes el Evangelio a alguien y esa persona dice, creo en el Señor Jesucristo, ¡pum!, el Espíritu Santo viene a morar en él, ya creció el reino. No lo ves, porque no es comida ni bebida, pero el reino se está estableciendo. Por eso vean lo peligroso de todas estas iglesias, que en lugar de predicar la palabra de Dios, en lugar de enseñar, están simplemente entreteniendo a la gente. Son personas que no están formando parte del reino de Dios. No se está cumpliendo el propósito. Y muchos otros
están confundidos, creen que son, pero no son. Quiero que entiendas esa parte. Quiero que entiendas esa parte, porque si logramos entender esto, vamos a poder comprender todo lo demás. Y también podremos hacer un análisis de nuestra vida para reflexionar y pensar de por qué yo no demuestro el poder de Dios en mi vida. En Lucas 24:49, ya cuando el Señor se está de alguna manera despidiendo de sus discípulos, Lucas 24:49, les dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Vea esto, por favor, hasta que seáis, ¿qué? Investidos de ¿qué? De poder desde lo alto. Dice: yo les voy a mandar esa promesa, lo que les dije se los voy a cumplir, pero quiero que estés quieto hasta que tengas ese poder. ¿Y quién es ese poder? El Espíritu Santo de Dios morando en ellos. ¿Cuándo lo vemos? En Hechos 1:8. ¿Sí? Cuando Jesús les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, con un propósito. Con un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta la última tierra. Mi poder, dice el Señor, otorgado a tu persona, tiene un propósito. No es que andes ahí charoleando por todos lados, ¿verdad? Ay, yo soy creyente, yo soy ungido, si yo soy consentido de Dios, si mi papi Dios y yo somos. Ese poder te fue dado para que donde te pares prediques la palabra. Amén. Para que cuando estés con tus compañeros ellos puedan ver en ti que eres diferente. Y cuando digan: oye, ¿qué onda? ¿Pero por qué tú no haces esto? Porque esto dice la Biblia. Y porque mi regla de fe y práctica es Dios. Oye, pero es que ahorita esto está de moda. Yo no me muevo por modas, yo me muevo por lo que Dios dice. Para que cuando llegues al trabajo y te vean actuar con rectitud, con integridad, digan: qué bárbaro, algo tiene esta persona. ¿Qué es? Para eso es ese poder. Este poder de Dios es otorgado a los creyentes mediante el Espíritu Santo y es imputado, es dado en el momento en que reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador y lo reconocemos, ¿sí? Entonces, ¿has entendido la obra redentora de Cristo en la cruz? ¿Has reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador? Tú tienes ese poder. Si tú has hecho esto, tú tienes ese poder. Y tienes un poder que un inconverso no tiene. Es que esas cosas, cuando tú las ves, dices: wow, increíble. Yo lo decía el domingo pasado, nosotros no vemos todo lo que pasa en la esfera espiritual diariamente, pero el hecho de que no lo veamos no quiere decir que no pase. Pero ahí está el poder de Dios, está la gracia de Dios, está la misericordia de Dios alrededor de nosotros. Están ángeles cuidando de nosotros los embates del enemigo, porque están diariamente. Es una realidad. Eso es cierto. Y yo les decía, de pronto Dios nos deja ver ciertas cosas y dices: wow, gracias Dios. Yo platicaba ayer en una consejería, decía: ¿no saben lo que me pasó? Fuimos a una plaza, teníamos con el artista Alberto y yo, y de ahí íbamos a salir. Total, se lo voy a resumir. Me llevé la pluma del estacionamiento, ¿ok? Ya saben, somos hombres, no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. Estoy hablando por teléfono con cuestiones del negocio y la señorita me está contando el dinero de lo que le pagué. Me dice: listo. ¿Y qué es listo? Acelerar. Me llevé la pluma, ¿verdad? La pluma. ¿Cuál pluma? Esa. Ay, la pluma. Bueno.
punto es que le habla al seguro para que venga y arregle. Es perfecto. Y llega el seguro, perfecto, todo está muy bien, no sé qué, oiga, no me coincide el número de serie de la camioneta con el de la póliza. Y ya empecé a hacer un error de dedo. Digo, no, son 6 dígitos los que no coinciden. ¿Cómo? ¿Cómo? Mi cuñado es el que me dice ponerte los seguros, ya le marco y me dice, oye, pues sí, pero tú me enviaste a mí la póliza que tenías con la arrendadora. Cuando tú le pagaste a la arrendadora, se acabó el seguro y tú sacaste conmigo y me mandaste esa misma póliza. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que desde que compraste la camioneta no estabas asegurado, porque la arrendadora se equivocó. Entonces yo anduve cerca de 8 meses yendo al campamento, viajando con gente, moviendo los caballos. No saben la cantidad de cosas que pasaron por mi mente cuando dije, Señor, gracias, porque a pesar de nosotros tú nos cuidaste en todo momento. Y le decía a Alberto, le digo, fíjate cómo algo aparentemente malo resultó ser en algo bueno. Fue la manera en la que Dios usó para decirme, no tienes seguro. Me costó ir al pluma, pero me salió barato. Una pérdida total, una pérdida humana, o lo que fuera. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Que Dios tiene un cuidado especial para los creyentes. Porque el poder de Dios está en nosotros. Pero muchas veces no lo creemos. Pensamos que somos igual que el resto de la gente. No somos iguales y no es algo elitista. No quiero que me malentiendan. No es algo elitista, pero simplemente no somos iguales. En nosotros hay algo que en ellos no hay. Pero que es nuestra responsabilidad, ahorita lo vamos a ver, compartirlo. ¿Sí? Vean, vamos a entrar al segundo punto, la demostración. En los versos 3 y 4 de 1 Corintios 2, vean que les dice Pablo, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y vea esto, porque en ocasiones se tiene un concepto errado del poder de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque esperamos que si digo algo o lo declaro por el poder de Dios que radica en mí, entonces eso va a suceder. Error. No es así. ¿Han escuchado esa frase? Tus palabras tienen poder. Sí. Muy común escuchar eso. La verdad es que la palabra de Dios tiene poder. Si yo digo lo que Dios dice en su palabra, entonces mis palabras tienen poder, porque la palabra de Dios tiene poder. Pero si yo digo cosas que Dios no dice, mi palabra es irrelevante, débil, no tiene mayor trascendencia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se demuestra verdaderamente el poder de Dios en el creyente? ¿Okay? Y aquí está la clave. Aquí está la clave. Fíjese bien. El creyente refleja el poder de Dios en su vida cuando tenemos problemas, cuando tenemos debilidades, en afrentas, en necesidades, en angustias, aún en el miedo y el sufrimiento. Ahí demostramos el poder cuando está pasando todo eso en mi vida y yo tengo paz y gozo. Eso es lo que ningún inconverso puede tener, y tú y yo sí. Ahora, ¿en qué me baso para decir eso? Abra su Biblia en 2 Corintios capítulo 12, por favor.
Segunda de Corintios capítulo 12, verso 7. ¿Están ahí? Amén. Vean lo que Pablo está diciendo. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. ¿Por qué dice eso Pablo? ¿Alguien ha entendido ese contexto de por qué lo dice? Bueno, se los comparto. Como les digo, por eso no estoy cobrando, ¿verdad? Pero déjenme les digo por qué dice Pablo eso. Pablo fue discipulado por el mismo Señor Jesucristo, aun cuando Jesucristo ya había muerto, había sido sepultado y había resucitado. Pues imagínense el privilegio que él tenía. De hecho, dice cosas que Cristo dijo que no están escritas en los evangelios, ¿verdad? Cuando él dice, como Cristo me enseñó, más bienaventurado es dar que recibir, búsquenlo en los evangelios, no lo va a encontrar, porque fue algo que Dios se lo reveló a Pablo, como muchas otras cosas. Jesucristo lo discipuló. Por eso dice él, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, o sea, el haber tenido el privilegio de que el mismo Señor Jesús me haya discipulado, no me hiciera perder el piso, ¿verdad? Entonces me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Sabemos que ese era uno de los problemas de Pablo. Estaba lleno de conocimiento, entonces muy rápido podía poner parejo a cualquier persona, rey, gobernador, teólogo, fariseo, escriba, al que le pusieras. Pablo tenía las armas en el conocimiento para ponerlo parejo. Así, ¡pum!, en un 2x3. Entonces la tendencia de Pablo era esa. Pues Dios, ya sé de qué pata cojeas, mi Pablo, ¿verdad? Te voy a dar algo. Pero hey, no lo veas a mal. Mira cuál es el propósito. Respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y qué le ha dicho el Señor? Bástate mi gracia. Porque mi poder, estamos hablando del poder de Dios en el creyente, ¿cierto? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, entiendo esto, entiendo que cuando soy débil, el poder de Dios se ve manifestado en mí. Ok, ahora lo que voy a hacer es que de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí, ¿qué cosa? El poder de Cristo. El poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces yo quiero decirte algo. Dios conocía perfectamente a Pablo. Él sabía cuál era la pata de Pablo, ¿cierto? Entonces le deja un aguijón en su cara, para que siempre esté dependiendo de Dios. Yo sé que si no dependo de Dios, me voy a ir por este lado. Entonces tengo que mantenerme sometido al poder de Dios. Pero cuando yo estoy sometido al poder de Dios, el poder de Dios está en mí y hago cosas increíbles porque estoy dependiendo de Dios. Entonces yo quiero decirte que así como Dios conocía la pata de Pablo, Dios conoce la pata de Pablo de cada uno de nosotros. Y por ahí nos está. Alberto, saca, voltea a mí, depende de mí, pídeme a mí, ora a mí, aquí estoy. Y cuando yo hago eso, el poder de Dios está en mí. Y entonces mi vida es una vida de victoria. ¿Me van siguiendo? Entonces piensa en esas circunstancias que estás viviendo hoy, porque Dios las permite en tu vida.
porque Dios quiere hacerte fuerte. Cuando tú reconozcas la necesidad que tienes de Dios con eso. Señor, estas cosas yo no las puedo manejar, Señor, de verdad. Yo no sé cuántas veces han ustedes estado de rodillas llorando al Señor, decirle, Padre, ya no puedo más con esto. Pero ¿cómo, Señor? Si yo, mira, estoy enseñando, estoy predicando, me estoy preparando, mira cuántas consejerías doy, ¿por qué me permites vivir esto? Porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. El día que lo entiendas, entonces te vas a gozar por medio de esas circunstancias. No hay peor cosa que ver al creyente renegando. ¡Ah, la mujer que me diste! ¡Ah, el esposo que me diste! ¡Ah, estos hijos que no me hacen caso! ¡Ah, estas finanzas que nunca puedo poner en orden! ¡Ah! ¿Es en serio? ¿Es en serio? Dios nos ha dotado del poder. El problema es que estamos mal enfocados. No entendemos estos principios. Y por eso, en lugar de vivir una vida en victoria, ¿sí?, vamos topando en cada poste que nos encontramos. En lugar de enfocarme, hoy es por aquí. Ni es aquí, ni es aquí. Es por aquí. Y por aquí me voy a ir. Y paso un poste por aquí, y paso otro poste por aquí. Tú vas caminando. Porque estás bien enfocado. Pero cuando yo paso más tiempo en esto que en la palabra de Dios, el entendimiento se nubla. Y entonces empiezo a creer cosas que Dios no dijo. Y empiezo a transitar por caminos que Dios no me mandó. Y empieza la frustración en mí y el desánimo y la duda. Verdaderamente este será el camino de Dios, esta vez. Pues ahí donde estás no es. Es por aquí. Pablo lo entendió. 3 veces le pidió, Señor, quítalo de mí. Y a la tercera le dijo Dios, Pablo, mi gracia está derramada en ti, que eso te sea suficiente, hijo, que eso te sea suficiente. Y vas a ver cómo mi poder en ti se va a manifestar. Y vean, si Dios no se lleva a Pablo, no nos hubiera dejado nada de la gran comisión. Si Pablo estuviera en nuestros tiempos con esta tecnología, yo hubiera evangelizado a todo el mundo. Pero ¿qué pasa? No podemos impactar ni al vecino, ni al compañero de la universidad, de la preparatoria. No podemos impactar a la gente que colabora con nosotros. ¿Por qué? Si Dios nos ha dotado con ese poder. ¿Por qué? Porque no hay un entendimiento correcto de para qué se nos fue dado ese poder. Porque creemos que ser cristiano es vivir en una burbuja donde somos intocables. Estamos muy equivocados. Muy equivocados. Al contrario, vamos a ser más atacados. Pero el poder de Dios reposa sobre nosotros para tener victoria en medio de la adversidad, de la prueba, de la lucha. Pero tienes que entenderlo, tienes que creerlo, tienes que verlo. Ahí. Para que el creyente pueda demostrar el poder de Dios en su vida, es necesario que vea todas las cosas desde la perspectiva de Dios.
Pero ¿qué pasa, hermanos, amigos? Vamos a ser honestos. ¿Qué pasa? Cuando estamos teniendo una discusión, y digo para los que estamos casados, una discusión en matrimonio, lo primero que hacemos es tomar las cosas personales, ¿sí o no? En lugar de verlo desde el marco de referencia de Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? El enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Y si mi plática, mi discusión, no edifica, sino destruye, ¿qué está pasando desde la perspectiva divina? Díganme. Pues es un ataque del enemigo y yo estoy siendo parte de esa destrucción. ¿Sí o no? Bueno, parece como que no estamos entendiendo. Pero aunque no lo crean, eso es cierto. Nosotros como creyentes vivimos las dos naturalezas, la física y la espiritual. El inconverso no, nada más vive la terrenal. Nosotros no, nosotros ya no vemos las cosas de manera física, que dice Pablo, por fe andamos, no por qué. Vista. Métase conmigo en la plática, por favor, si no me voy a bajar de aquí. Entonces, andamos por fe, no por vista. Porque nosotros nos movemos desde la perspectiva espiritual. Nosotros arreglamos las cosas de manera espiritual. Cuando mis palabras ya no hacen eco, ahí entonces voy al Padre, Señor, mira, encárgate tú. Haz tú las cosas. Pero no, a chaleco las quiero arreglar yo. Y creemos que por decir y decir y decir y decir, entonces van a pasar. No. Voy al Padre y Él hace su obra. Y yo pacientemente espero que el Señor haga su obra. Y mientras eso pasa, yo no estoy amargado, yo no estoy frustrado, yo no estoy desanimado, yo me gozo, porque sé que el Señor hará su obra. Así es como la iglesia debe de operar, pero no está operando, hermanos, amigos, están preparando a la iglesia para quedarse en el arrebatamiento. En lugar de prepararla a la iglesia para presentarla santa, sin mancha ante el Señor, la están preparando para quedarse, poniendo los ojos de las personas en el hombre, poniendo los ojos de las personas en lo terrenal, vendiéndoles desde el interior de la iglesia cuál es el éxito, que el éxito son las posesiones, que el éxito es el dinero, que el éxito es la fama. Ahorita estamos viendo a todos los tiktokers, a todos los youtubers, y creemos que ese es el éxito. No, el creyente no es ese lo que está buscando. Pero como está pasando desde el interior de la iglesia, están confundiendo a la gente. Y por eso tenemos gente que se dice cristiana buscando cosas terrenales, perdida completamente del enfoque, en lugar de poner nuestra mirada en la palabra de Dios. Ahí es donde tiene que estar mi enfoque todos los días. No me puedo dar el lujo de un solo día no dejar de leer. Mi instrucción está ahí, mi fortaleza está ahí. Si yo no hago eso, voy a operar como este mundo. Y si me dices algo y me ofendes, te la voy a regresar 3 veces. Porque mi naturaleza humana es lo que me dice, que no es justo. ¿Me van siguiendo? Pero cuando yo estoy fortalecido en el Señor y tú me ofendes, yo paso el agravio. Digo, Señor, no soy yo, eres tú. Ahora, si estoy diciendo algo que no dice la Biblia, corríjame. Corríjame. Oye, pastor, eso que dice no es bíblico. Bueno, nomás dame el versículo y el pasaje, porque yo te los estoy dando. Y si Dios dice es porque tú y yo podemos vivir así. Y si Pablo pudo, tú y yo podemos vivir como lo hizo Pablo. Saber que cualquier situación adversa y difícil por la que pueda estar atravesando, ya sea de salud, económica, familiar, Dios le está permitiendo vivirla con un propósito. La pregunta no es ¿por qué a mí? Sino ¿para qué, Señor? ¿Para qué es que tú estás permitiendo esto? ¿Qué es lo que yo tengo que ver? ¿Qué es lo que tengo que fortalecer? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Sí?
Porque muchas veces estamos viviendo las consecuencias de nuestras malas decisiones, pero aún en eso Dios tiene un propósito: corregir. Alberto, ¿ya entendiste? Ya entendí. Ya. Ok, listo, crecimos, vamos, adelante, lo que sigue. ¿Sí? Pablo entendió que ese aguijón en la carne cumplió un propósito de parte de Dios en él, que realmente él entendía que era una debilidad, pero desde la perspectiva de Dios era una fortaleza. Cuando vienen estas situaciones complejas, ¿qué es lo que pasa? Que nos llevan a pasar más tiempo en oración con Dios. ¿Sí o no? Nos llevan a estar enfocados en la lectura porque estamos buscando respuestas. Señor, háblame, no me quiero mover, aquí estoy, y si me muevo para acá, ay, me raspo, si me muevo para acá, me raspo. ¿Para dónde le doy? Dame respuestas. Y pasamos tiempo en la palabra, ¿sí? Buscamos consuelo, buscamos instrucción, buscamos dirección. Y sin muchas veces darnos cuenta, ¿sabe qué es lo que realmente está pasando? Nos estamos fortaleciendo. Te estás fortaleciendo. ¿Sabe que eso pasó con el Señor Jesús en la oración de Getsemaní? Lea la oración de Getsemaní en los evangelios. Y usted se va a dar cuenta cómo el Señor llegó diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. 3 veces. 3 veces. Pero si uno sigue leyendo los evangelios, usted va a encontrar algo que sucedió ahí. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Que un ángel del Señor bajó y lo fortaleció, y fue cuando él se levanta y dice: listo, vamos a la muerte. Estoy listo. Eso pasa contigo y conmigo. Cuando en medio de la debilidad, en medio de la necesidad, en medio de la crisis, hincamos nuestra rodilla, doblamos nuestra rodilla, nos humillamos delante del Señor y pedimos que derrame su poder a nosotros, que queremos hacer las cosas bien, que sabemos que podemos hacer tal o cual cosa, pero que entendemos que su voluntad es agradable y perfecta, y lo que Él diga, ahí es donde está la bendición. Cuando eso pasa, te levantas y dices: Señor, estoy listo, vamos, lo que tenga que pasar, que pase. Pero no es lo que hacemos. Viene la crisis, viene la necesidad. Lo primero es la queja, renegar, ver mis opciones, qué opciones tengo. Es esta, pero nunca está la opción de la oración y de esperar en Dios. Entonces dice Dios: ok, entonces mi poder que te fue otorgado, no vas a poder echar mano de él. ¿Y qué pasa? Estamos en un círculo vicioso y no salimos y seguimos batallando con las mismas cosas. Que hace un año, que hace 2, que hace 3, que hace 10, que hace 15. Porque no entendimos este principio, el poder de Dios que opera en mí y cómo se demuestra. Lo hemos dicho una y otra vez. Usted y yo no crecemos cuando las cosas están bien. Usted y yo crecemos cuando hay crisis, cuando hay necesidad, cuando vienen los problemas. Ahí es cuando crecemos, ahí es cuando nos fortalecemos. No cuando todo está bien. Pero queremos que todo esté bien siempre. Te equivocaste. Si pensaste que como creyente eso iba a pasar, no va a pasar. No quiere decir que no va a haber tiempos así, pero el crecimiento viene en la debilidad, en la necesidad. Ahí. Es necesario, hermanos, amigos, que como creyentes comprendamos el reino al que pertenecemos. No pertenecemos a un reino físico, es un reino espiritual, donde el apóstol Pablo nos enseña que no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el espíritu. Veo a los creyentes con un deseo de reconocimiento y de riqueza y de esto. Por favor, no es lo que Dios te prometió.
Si quiere dártelo, te lo va a dar, pero si ese es tu enfoque de entrada, te digo, no te lo va a dar. ¿Sí? El reino de Dios no consiste en palabras, en poder. En eso consiste. Eso dice 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Sí? Entonces, hermanos, amigos, el poder de Dios en nuestra vida es para llevar una vida de victoria, y ese poder es mediante el Espíritu Santo. Por lo que si un creyente no anda en el poder del Espíritu Santo, no lee, no ora, no se congrega, no está en su proceso de crecimiento espiritual, no está sirviendo en la iglesia local, difícilmente podrá ganar las batallas que se presenten en su vida. No va a pasar. No va a pasar. Porque no vas a poder demostrar el poder de Dios en tu vida. Y por eso no vas a poder cumplir con el propósito de Dios al otorgarte dicho poder. Vea cómo lo explica Pablo. Romanos 8:5, por favor. Romanos 8:5. ¿Están ahí? Mira, para los que son de la carne, porque los que son de la carne piensan en ¿qué? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, En las cosas del Espíritu. ok, si yo digo ser del Espíritu, pero pienso en cosas de la carne, algo no está bien, porque yo no soy de la carne. Quiere decir que a lo mejor traigo una máscara, que pienso que soy del Espíritu, pero no soy, porque mi enfoque es en las cosas de la carne. Verso 6, porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte, Pero el ocuparse del Espíritu. vida y paz. Ahora, nos regresamos a esa oración que hace Pablo de la diaconía en la carne. Imagínense Pablo viviendo esa situación en la carne. Frustrado, agobiado, desanimado, renegando, porque no logra entender el aspecto espiritual de todo eso. Tú y yo como creyentes, si no entendemos que esas cosas que Dios trae en nuestra vida es para hacernos crecer, para depender de Él, para fortalecernos en Él, vamos a vivir frustrados, renegando y peligro, y hasta apartándonos del camino. Pero es mentira. No, no son mentiras, pero es que nunca entendiste cuál era el propósito de Dios. ¿Sí? Como yo le decía a la reunión de varones, el propósito de Dios para establecer el matrimonio no era para cumplir el propósito de mi esposo y mío, es para que Él cumpla sus propósitos a través de nosotros. O sea, no es para que seamos felices, que obviamente cuando tú estás haciendo lo que Dios quiere, va a haber esa felicidad. Pero cuando tú buscas la felicidad sin buscar a Dios, no lo vas a lograr. Y por eso el fracaso en tantos matrimonios hoy en día. ¿Sí? Esta vida que dice que ocuparse del Espíritu no depende de las circunstancias en las que te encuentras, sino de la estrecha relación con el Señor, de la dependencia total de Dios. Eso es lo que yo quiero que usted me entienda. Los problemas van a venir, van a seguir viniendo, la necesidad va a seguir habiendo. Si usted no entiende este principio, ¿cómo se para? Si usted no entiende este principio, va a vivir frustrado toda su vida. Y a lo mejor la próxima vez que venga, a lo mejor ya ni siquiera se congrega, porque ya se apartó del Señor. Porque creyó algo que Dios no dijo. Creyó algo que Dios no le prometió. Fíjese, esto que Pablo comenta, acuérdense que él llega a Corinto después de haber sido maltratado,
después de haber sido encarcelado en Filipos, tuvo que huir en Tesalónica y en Berea, tuvo que soportar la burla en Atenas. Cuando llega a decirles que él llegó enfocado en que conocieron a Jesucristo crucificado y que no llegó con palabras persuasivas de humana sabiduría, que lo pudo haber hecho porque conocía perfectamente eso. O sea, Pablo era persuasivo, pero dijo, no es eso, yo llego en el poder del Espíritu Santo de Dios predicando la palabra, porque la palabra de Dios tiene poder, ¿sí? Él llega de esa manera. Entonces, una de las formas de impactar la vida de las personas que nos rodean no es no teniendo problemas, sino teniendo situaciones adversas, pero enfrentándolas y encarándolas de la forma correcta, ¿sí? Allí es cuando demostramos el poder de Dios. Cuando dices, ¿cómo le haces en medio de tantas dificultades para estar en paz? Para sonreír, para verle propósito a la vida cuando estás mirando. Es que si entendieras que cuando yo soy débil, el poder de Dios se manifiesta en mí, te gozarías conmigo. ¿Sí o no? Y por último, debía haber acabado, pero no. El propósito, el verso 5 de 1 Corintios, dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y es que, vea esto, hay que entender el contexto histórico. Los corintios estaban acostumbrados a todo tipo de filosofías de hombres. Eran el arquetipo del paganismo y de la degeneración moral, ¿sí? Si usted piensa en una ciudad depravada, perversa, era Corinto. Como bien nos decía el miércoles, se dan de cuenta Las Vegas. ¿Me explico? Okay. Entonces, era importante que no se confundiera el evangelio con otra filosofía más. Y es por eso que Pablo no llegó con palabras de humana sabiduría. Llegó investido del Espíritu Santo, con poder, hablando con denuedo y autoridad del mensaje de salvación. Jesucristo crucificado, sepultado y resucitado al tercer día. Esto es lo que yo vengo a hablarte. ¿Sí? No llegó habiendo estudiado la psicología para saber cómo manipular la mente de las personas. Él llegó predicando la palabra. ¿Sí? Entonces, en Mateo 28, 18 al 20, en la Gran Comisión, leímos el verso 18 cuando dice que toda potestad nos está en el cielo y en la tierra. Entonces, Jesús les dice a los apóstoles y a nosotros, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El propósito, hermanos, amigos, del poder de Dios en nosotros es para que prediquemos el Evangelio. Para eso es. Para que tú te pares donde te tengas que parar y hables de la salvación de Jesucristo. ¿Cómo se manifiesta el poder? Cuando en medio de la tribulación, de la necesidad, de la crisis económica, de la crisis de salud, en medio del cáncer, en medio de lo que te encuentres, tú te sigues parando y sigues predicando. Entonces el poder de Dios en tu vida no es para que andes declarando por ahí, que no sé qué, que no sé qué tanto, para hacer grandes negocios. No es para eso. Y mira que se lo dice un empresario. ¿Sí? Pero no es para eso. Es para que dentro de tu empresa tú prediques el Evangelio y con tu manera de vivir todo se convierta. Para que cuando te pares en la universidad, en la preparatoria, en la secundaria, la gente diga, wow, este muchacho, esta muchacha tiene algo. Si es el poder de Dios en mí, y tú lo puedes tener si crees en Jesucristo, si crees en la salvación en Él.
Para eso es el poder. Y cuando tú y yo hacemos eso, cuando tú y yo nos enfocamos en eso, hermano, amigo, te voy a decir qué es lo que pasa. Que Dios se encarga de todas nuestras cosas. Y Él hace prosperar todas las cosas. Porque Él no es deudor de nadie. Pero cuando tú te enfocas en otras cosas y te olvidas del enfoque de Dios, puede que pase, puede que no. Pero si te enfocas en esto, sí va a pasar. En Hechos 1:8, ¿se acuerdan? Recibiréis poder cuando venga de Dios sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, concluyo, el propósito es claro: tener la capacidad de encarar cualquier situación que se presente y con nuestro ejemplo impactar la vida de las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor, y de esta forma reproducirnos en creyentes fundados en el poder de Dios y no en el poder de nuestras palabras. ¿Sí? Que la gente se convenza no porque yo soy muy bueno en la oratoria, sino por el poder del Espíritu Santo. El mundo está necesitado de esta demostración del poder del Espíritu Santo. Usted y yo tenemos la fortuna de estar equipados con dicho poder, por lo que nos es impuesta necesidad impactar la vida de nuestros familiares, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros compañeros de la universidad, de amigos, ¿sí? Nuestro enfoque debe de estar en el trabajo espiritual, y para esto se requiere que estemos demostrando el poder de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Que estemos convencidos que al estar enfocados en eso, de una manera natural, la gente empezará a seguir a Cristo. Y usted se dará cuenta cómo empieza la gente a llegar a la iglesia, Pero no es por lo que usted hace aquí adentro de la iglesia, es por su manera de vivir fuera de la iglesia que la gente va a llegar. A veces queremos hacer una super campaña evangelística adentro de la iglesia. No hay mejor campaña que tu vida de victoria allá afuera. Que te relaciones con otras personas y que puedan conocer a un verdadero creyente que ama a su esposa, que respeta a su esposo, que instruyen a sus hijos en el temor de Dios, ¿sí? Que en su trabajo son ejemplos de integridad, de santidad. Eso es la manera de vivir del creyente. Es el mejor evangelio. Pablo dijo: vosotros sois cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Ustedes llegan a lugares donde yo no llego, y yo llego a lugares donde ustedes no llegan. Si yo hago lo que a mí me toca y ustedes hacen lo que a ustedes les toca, yo voy a garantizo algo: la gente se va a convertir. ¿Por qué? Porque Dios lo dice, no porque yo lo diga. Tan sencillo como eso. Amén. Hermanos, amigos, tenemos tarea por delante. Esa es la verdad. Ahí está este camino y este camino. Usted decide por cuál se quiere ir. Ya le explicamos lo que pasa en uno y lo que pasa en otro. ¿Sí? Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, de verdad, muchísimas gracias por tu palabra expuesta. Gracias por tu Santo Espíritu que fue derramado sobre nosotros, Dios. Gracias porque ahora entendemos cuál es el origen de ese poder que tenemos. Entendemos cómo se demuestra ese poder y sobre todo cuál es el propósito de que tú nos lo hayas otorgado. Así es que ayúdanos, Padre, a demostrar tu poder en nosotros, en medio de la circunstancia difícil, en medio de la necesidad, de la adversidad. Ayúdanos a tener paz y gozo, y que esa manera de vivir impacte a otros, Señor, y que podamos hablar de la salvación de Jesucristo con la gente que nos rodea. Como decimos, si una sola persona de mi salón o de mi prepa o de mi trabajo se convierte, ya valió toda la pena, porque es un alma menos atormentada en el infierno.
Y si cada uno de nosotros nos enfocamos en eso, Señor, no va a ser una, van a ser varias almas que pasarán la eternidad contigo. Pon esa carga en nosotros, ayúdanos a entender que todo lo tenemos que ver desde la perspectiva tuya, desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva espiritual. Y de ahí, ahora sí, se permea a la física, a la terrenal, a la humana. Gracias por la oportunidad de estar acá, de poder ver a mis hermanos y amigos. Gracias por ver a la iglesia trabajando, Señor, tanto aquí como en Celaya. Y yo te pido, Padre, para que pues todos nosotros seamos ejemplos de tu poder. Quédate con nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, amigos, gracias por su atención, gracias por estar acá. Y los que van a ver esta enseñanza por YouTube, pues espero que haya sido de bendición y de utilidad. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por este mismo canal. Que Dios les bendiga.